La idea es hablar de la historia como relato del pasado, como explicación, como justificación del presente y sobre todo como proyección hacia el futuro. La Argentina ha dejado de mirar el futuro. Este es un problema muy grave que tiene la Argentina hoy. Yo suelo hacer una pregunta que repetiré en la conferencia, que es comenzar preguntando qué piensan que va a ser la Argentina dentro de 2 años. Y la gran sorpresa es que la gente no tiene ningún pensamiento respecto de la Argentina del futuro. Y los grandes debates nacionales son sobre el pasado, pero no sobre los hechos del pasado, sino cómo contamos el pasado. En realidad, ese es un problema grave. La historia no es un relato, no es un cuento, sino que la historia tiene como instrumento relatar el pasado, pero el pasado es algo que ocurrió. Entonces, bueno, un poco va a ser transitar esos caminos, tratar de poner ejemplos que tienen que ver con eso y sobre todo tratar de dar vuelta a la mirada. Yo creo que la Argentina está muy anclada en el pasado, que es importante analizar, que es importante juzgar, que es importante discutir, pero esa mirada hacia el pasado nos está impidiendo mirar el futuro. Entonces, la obligación que tenemos con nuestros hijos, con nuestros nietos, es pensar una Argentina que sea, sin duda, mejor que la del pasado y que mejor que la del presente. Y ese es el gran desafío que la historia puede ayudar. Profesor, usted dice que la historia es un relato de los hechos y ahora está muy en boga hablar del relato. Sí, sí. La historia, ¿la cuentan solamente los que ganan? ¿Y qué hay en esta visión acerca del relato actual? Bueno, el relato es una parte de la historia, es lo que escribió Mitre, lo que escribió Gandía, lo que escribió Vicente López, lo que escribieron José María Rosa. Eso es el relato. Lo importante es que el relato sea sobre cosas que pasaron. Yo no coincido con que la historia la escriben los que ganan, porque si no, no existiría discusión sobre la historia. Es decir, la historia se discute porque hay visiones diferentes de la historia. Hay una malformación en estos tiempos que tiene que ver con hablar de historia oficial, y cuando se habla de historia oficial se habla de la historia de Mitre, es decir, de la historiografía liberal de fines del siglo XIX, principios del XX, que hace muchos años que dejó de ser historia oficial. Hoy la historia oficial es la contracara de esa historiografía liberal y se pretende un planteo del revisionismo, cuando el revisionismo también es una visión que ya ha sido superada. Tanto la historiografía liberal como la historiografía revisionista han sido superadas por la ciencia de la historia en la Argentina. La Argentina no tenía historia científica en las universidades, por ejemplo, hasta los años 50, los años 60. Hoy día, los grandes historiadores argentinos, que hay y muchos, son aquellos que abordan la historia como ciencia. Los británicos, que son en general gente que no nos caen simpáticas a los argentinos, pero que son bastante prácticos para muchas cosas, definen a la historia como los hechos, es decir, los hechos son los hechos, después discutimos el resto. Y la Argentina tiene mucha dificultad para abordar los hechos y digamos, cuando se habla muchas veces de historia, en realidad de lo que se está hablando es de un análisis político de hechos del pasado, que no es lo mismo. Yo soy un fanático prácticamente de Domingo Faustino Sarmiento, y cuando estudio a Sarmiento muchas veces aparecen cosas que no me gustan de Sarmiento, pero yo, como fanático de Sarmiento, tengo que ser honesto e incorporar a mi relato sobre Sarmiento aquellas cosas que no me gustan. Digamos, la obligación del historiador es la de abarcar la totalidad de del pasado histórico de los argentinos.